Buen día, mi nombre es Fernanda Dávalos Montaño y hoy vamos a explorar los diferentes grupos de compuestos orgánicos. Les voy a explicar el cómo se obtienen, cómo reaccionan, cuáles son sus propiedades y cómo se aplican en la industria o en nuestra vida diaria. Al final entenderemos la importancia de la química orgánica y cómo conecta su estructura molecular con la función de estos compuestos. Empezaremos con el índice, que este contiene todo lo que veremos en esta exposición. Para el inicio empezaremos con la introducción, después con todos los grupos que vamos a ver. Están los alcanos, alquenos, alquinos, derivados halógenos, alcoholes, aldehídos, cetonas y por último la conclusión. Empezaremos con la introducción. Los compuestos orgánicos contienen carbono e hidrógeno y en muchos casos oxígeno, nitrógeno o halógenos. Y estos se estudian por su estructura de propiedades, reactividad y aplicaciones. Esos compuestos son esenciales en combustibles, plásticos, farmacéuticos, cosméticos, alimentos, limpieza y servicios médicos. Los grupos que se analizan son los siguientes: alcanos, alquenos, alquinos, derivados halógenos, alcoholes, aldehídos y cetonas. Durante muchos siglos se creyó que solo los organismos vivos podían producir los compuestos orgánicos. Hasta Wöhler, el cual en comienzos del siglo XIX sintetizó urea a partir de los compuestos inorgánicos. Esto demostró que se podía obtener artificialmente. Hoy en día los compuestos orgánicos se clasifican según su saturación de enlaces y la presencia de sus grupos funcionales. Tenemos hidrocarburos saturados, como los alcanos insaturados, como los alquenos y alquinos, y compuestos funcionales como alcoholes, aldehídos y cetonas. Cada grupo posee una característica específica de su obtención, reactividad, propiedades físicas y aplicaciones industriales o cotidianas. Empezaremos con los alcanos. Su obtención son hidrocarburos saturados estables y poco reactivos. Se obtienen del petróleo, gas natural y mediante síntesis químicas controladas. Se obtienen por hidrogenación catalítica de alquenos o alquinos. Esto quiere decir que añade hidrógeno a un doble o triple enlace utilizando un catalizador, lo que convierte las moléculas insaturadas en alcanos. La destilación fraccionada del petróleo gas natural o gas natural. Se calienta el petróleo y se separa sus componentes según el punto de ebullición. Los alcanos ligeros se evaporan primero. Tenemos la síntesis Fischer-Tropsch, que es CO más H2 bajo catalizador metálico. Esto quiere decir que se combina monóxido de carbono e hidrógeno sobre un catalizador metálico para formar hidrocarburos lineales, principales alcanos. La reducción de halogenuros de alquilo con hidruros metálicos. Esto quiere decir que se sustituye el halógeno por hidrógeno, generando un alcano. Vamos a ver ahora sus reacciones. Los alcanos participan en combustión, halogenación y procesos industriales de craqueo o reformado. Estos reaccionan con combustión completa e incompleta. ¿Esto qué quiere decir? Cuando es completa es cuando reacciona con oxígeno suficiente. Se produce CO2 y H2O, liberando energía. La incompleta quiere decir que con poco oxígeno se producen CO y H2O, menos eficiente y más peligroso. Halogenación por radicales. Esto quiere decir que sustituye el hidrógeno por halógeno, utilizando luz o calor como iniciador. El craqueo, término o catalítico. Esto aquí quiere decir que se rompen las moléculas grandes en otras más pequeñas, útiles para combustibles y petroquímicos. Ahora reformado catalítico para obtener aromáticos. Esto quiere decir que convierten alcanos en aromáticos para combustibles de alto octanaje. Estamos por ver los ejemplos y propiedades. Aquí tenemos el metano, que es CH4, y es un gas incoloro inflamable y su punto de ebullición es menos 61 Celsius. Aquí podemos ver su semiestructura desarrollada y está CH4. El etano es un gas incoloro, punto de ebullición menos 88 Celsius. Y aquí, como podemos ver, su estructura.
El propano es un gas licuable, punto de ebullición -42 Celsius. Ahora estamos por ver sus aplicaciones en la vida o industrialmente. El metano se utiliza para combustibles domésticos e industriales, producción de hidrogenuro o amoníaco. Etano es la materia prima del etileno. El propano es un gas doméstico, industrial y automotriz. Ahora continuemos con los alquenos y con su obtención. Los alquenos son hidrocarburos insaturados con doble enlace. ¿Esto qué quiere decir? Que un carbono está unido con doble enlace a otro carbono, obtenidos por la deshidrogenación de alcanos o deshidratación de alcoholes. Y esto se obtiene por la deshidrogenación de alcanos, que esto quiere decir que se eliminan dos átomos de hidrógeno formando un doble enlace. La deshidratación de alcoholes ¿qué quiere decir? Un ácido elimina agua de un alcohol, generando un doble enlace. El craqueo catalítico del petróleo, esto ¿qué quiere decir? Que rompe las moléculas grandes para obtener alquenos de menor tamaño. Y la eliminación de halogenuros de alquilo E2 se quiere decir que se eliminan los halógenos y los hidrógenos adyacentes formando un doble enlace. Sus reacciones de los alquenos y estos reaccionan fácilmente con adicciones, polimerización y oxidación. Aquí, como podemos ver, tenemos el cómo reaccionan y hay diferentes tipos, como por ejemplo la hidrogenación catalítica, que esto convierte un doble enlace en un enlace simple, formando un alcano. La hidrogenación o adición es que se añaden halógenos o ácidos halogenídricos formando un doble enlace. La hidratación con agua, prácticamente se añade el agua a un doble enlace formando los alcoholes. La polimerización radical o catalítica, esto prácticamente los alquenos se unen para formar plásticos como polietileno o polipropileno. Y la oxidación con KMNO4 o O3. ¿Esto qué quiere decir? Que rompe el doble enlace para formar dioles o fragmentos carbonílicos. Sus ejemplos y propiedades tenemos aquí el eteno, que es C2H4 y es un gas incoloro reactivo en adicciones. Aquí, como podemos ver, están sus fórmulas semidesarrolladas. Aquí está el propeno, que es C3H6, gas inflamable y su punto de ebullición es -48 Celsius. El buteno es un líquido volátil y va con baja densidad. Para sus aplicaciones en lo industrial o en la vida cotidiana, el eteno produce polietileno y etanol. El propeno fabrica polietileno y acetona. Y el buteno fabrica copolímeros en plásticos y combustibles. Para lo siguiente, tenemos los alquinos. Y su obtención es los alquinos poseen un triple enlace, que significa que un carbono está unido a otro carbono con triple enlace. Y esto significa que se obtienen por deshidrogenación de halogenuros o deshidrogenación de alquenos. Aquí, como podemos ver, tenemos sus diferentes tipos y empecemos con deshidrogenación de halogenuros. Esto quiere decir que se eliminan los halógenos y un hidrógeno de una molécula halogenadas para formar un triple enlace. La deshidrogenación de alquenos, esto significa que se retiran los hidrógenos de un alqueno para generar un triple enlace. La síntesis de acetileno y a partir de carburo de calcio y agua. Esto es por la reacción clásica donde un carburo reacciona con agua para formar etino. Sus reacciones, aquí están. Sus reacciones es
Hay varios tipos y, por ejemplo, uno de ellos es hidrogenación parcial o total. Esto convierte el triple enlace en doble o simple enlace, formando alquenos o alcanos. La halogenación por adición. Los triples enlaces se abren y se añaden halógenos. La hidratación catalítica, cetonas o aldehídos. Esto quiere decir que se añade agua al triple enlace formando cetonas o aldehídos, según la posición en la que esté el triple enlace. Las reacciones por ácido-base o ácidos fuertes terminales. Estos son por los alquilos terminales pueden comportarse como ácidos y reaccionan con bases fuertes. Aquí, como podemos ver, tenemos unos ejemplos y propiedades sobre ello. Aquí podemos tener un etino, que es C2H2, un gas inflamable alta energía de combustión. Aquí tenemos sus fórmulas semidesarrolladas y podemos ver el triple enlace. El propino, que es C3H4, líquido, volátil y reactivo. El butino, que es C4H6, líquido, inflamable, susceptible a oxigenación. Ahora los alquinos. Sus aplicaciones. Aquí tenemos el etino, que este se utiliza para soldadura oxicetilénica, síntesis de plásticos, y el propino, intermediario industrial. El butino, que produce síntesis orgánica avanzada. Los derivados halógenos se obtienen por halogenación de alcanos o alquenos o sustituciones nucleofílicas. Esto es por halogenación de alcanos o alquenos, y esto se sustituye el hidrógeno por halógeno mediante luz o calor. La adición de HX o X2 sobre dobles enlaces y la sustitución nucleofílica o radicalia. Esto reemplaza el menos OH de un alcohol por un halógeno. Estos reaccionan como sustitución nucleofílica SN1 o SN2. Esto significa que los halógenos son reemplazados por nucleofilios. Las eliminaciones E1 y E2 forman dobles enlaces eliminando el H y X. La síntesis de alcoholes, ánimas o organometálicos. Esto significa que se pueden convertir en alcoholes, ánimas o compuestos organometálicos para síntesis avanzada. Sus derivados halógenos, que es el ejemplo, y las propiedades, aquí las tenemos, que es el clorometano, que es CH3 y cloro. Es un gas polar inflamable. Y tiene aquí su fórmula semidesarrollada, que es CH3 unida a un enlace al cloro. El bromoetano, que es C2H5 bromo, es un líquido reactivo en SN2. Y un cloropropano, que es C3H7 cloro, es un líquido volátil. Y aquí tenemos sus aplicaciones. El clorometano se utiliza para la fabricación de silicones. El bromometano se utiliza como solvente e intermediario químico. El 1-cloropropano, síntesis química fina. Por otro lado, tenemos los alcoholes, que los alcoholes se obtienen, contienen el grupo menos OH y se obtienen por la hidratación de alquenos, fermentación o reducción de aldehídos o cetonas. Aquí podemos ver sus formas de obtención. La hidratación de alquenos. Esto quiere decir que se añade agua a un doble enlace formando un alcohol. La fermentación de azúcares. Los microorganismos convierten azúcares en etanol de forma biológica. Y la reducción de aldehídos, cetonas o ésteres, que se convierte en un grupo de carbonilo de hidroxilo. Estos reaccionan
o bueno, participan en diversas reacciones de oxidación, deshidratación y sustitución. Aquí podemos ver sus diferentes tipos de reacción. La oxidación de aldehídos, cetonas o ácidos. Esto puede formar aldehídos, cetonas o ácidos según el alcohol. La esterificación con ácidos carboxílicos. Esto es por la reacción con ácidos carboxílicos para formar ésteres. La deshidratación para formar alquenos. Esto elimina agua para generar alquenos. Y la sustitución halogenada significa que el menos OH se reemplaza por halógeno para formar haluros de alquilo. Aquí podemos ver los diferentes tipos de ejemplos y propiedades. Aquí tenemos el metano, que es CH3OH, y es un líquido tóxico y polar, miscible al agua. Aquí podemos ver sus fórmulas de semidesarrolladas, que es CH3 unida a un enlace con OH. El etanol, que es CH3CH2OH, es un líquido inflamable usado en bebidas y biocombustibles. El propanol, que es CH3CHOH, CH3, es un líquido volátil y es un buen disolvente. Sus aplicaciones, como ya las mencioné anteriormente, el metanol produce combustibles y formaldehído. El etanol produce bebidas, antisépticos y biocombustibles. El propanol se utiliza para la limpieza industrial y productos de laboratorio. Ahora podemos pasar a los aldehídos y su obtención. Los aldehídos se obtienen principalmente mediante a procesos de oxígeno controlada y reacciones de deshidratación. Sus diferentes tipos son oxidación parcial de alcoholes primarios. Esto forma un aldehído sin pasar a ácido. La hidratación de alquilos terminales se añade agua para formar aldehídos y la deshidrogenación catalítica es que se eliminan los hidrógenos de los alcoholes para formar aldehídos. Aquí podemos ver las reacciones de los aldehídos. ¿Esto qué son? Son compuestos muy reactivos debido al grupo carbonilo que participa en diversas transformaciones químicas. La oxidación a ácidos carbonílicos. Esto pues, forma ácidos carboxílicos. La reducción de alcoholes primarios. Esto pues, forma alcoholes primarios. Y la adición nucleofílicas canizaro y aldólica, que estos reaccionan con nucleófilos para formar alcoholes moléculas un poco más complejas. Aquí podemos ver algunos ejemplos de aldehídos y sus propiedades. El metanal, que es HCOH, que es un gas irritante y muy reactivo. Aquí podemos ver sus fórmulas semidesarrolladas, que es H unida a un enlace al CHO. El etanal es un CH3CHO. Es un líquido volátil e inflamable. Aquí su fórmula semidesarrollada y por último tenemos el propanal, que es CH2, CH5 y CHO. Es un líquido de olor fuerte y fácilmente oxidable. Aquí podemos ver su fórmula semidesarrollada de nuevo. Las aplicaciones de los aldehídos está el metanal fabrica las resinas y los desinfectantes. El etanal hace la síntesis de plástico y etanol. El propanal hace la industria farmacéutica y los perfumes. Ahora procedemos a ver lo que son las cetonas, su obtención. Los cetonas se caracterizan por un grupo de carbonilos, que es C unido a un oxígeno, y esto está ubicado dentro de una cadena carbonada. Se produce mediante la oxidación de alcoholes secundarios. Y esta oxidación de alcoholes secundarios forma cetonas a partir de alcoholes. La hidratación de alquinos internos añade agua para formar cetonas. Y la
ozonólisis de alquenos es que rompe los dobles enlaces para generar cetonas. Sus reacciones de los cetonas aquí las podemos ver y están así, que es la reducción a alcoholes secundarios. Esto es por la forma de alcoholes secundarios. La formación de imidas mediante la reacción con amidas, que esto reacciona con amidas para crear intermediarios en síntesis orgánica. Las reacciones con nucleófilos para síntesis orgánica. Estos se abren para reaccionar con nucleofílicos para generar compuestos complejos. Aquí podemos ver los ejemplos y las propiedades de los cetonas, que aquí tenemos el propanona, que es CH3COH3. Es un líquido volátil miscible con agua. Aquí su fórmula semidesarrollada, que es CH3, unida a un enlace CO, que es cetona, unida a un enlace CH3. El butanona es CH3, CO, CH2 y CH3. Es un líquido polar con olor dulce. Y el ciclopentanona, que aquí tenemos su fórmula, y es un líquido aromático reactivo en síntesis orgánicas. Aquí podemos ver sus aplicaciones, que el propanona se utiliza para remover el esmalte y el solvente en la industria. El butanona se utiliza para la producción de adhesivos y pinturas. El ciclopentanona se utiliza para la elaboración de fármacos y fragancias, que eso también lo podemos ver en los aldehídos, que se utilizan también para producir perfumes. Y por último, la conclusión. Los compuestos orgánicos son esenciales en la industria y en la vida cotidiana. Cada grupo funcional tiene propiedades y reacciones específicas que permiten obtener combustibles, plásticos, fármacos y otros productos. Comprender su estructura y comportamiento químico es clave para el desarrollo científico y tecnológico. Y bueno, esto sería toda mi presentación. Agradezco mucho su atención.